¿Se acuerda que estuvo la fiscal Josefina Minata el otro día conversando el tema vuelos de la muerte en el Delta Entrerriano? El colega Fabián Mañota es quien inició la investigación periodísticamente, hombre de Gualeguaychú, y concretó dos cosas más allá de una denuncia judicial que determinó la causa que todavía se investiga: un libro y un documental. El libro se llama El lugar perfecto, entendiendo el lugar perfecto al Delta Entrerriano para lo que lamentablemente se ha producido en esto de los vuelos de la muerte. Nosotros en Radio Máxima, y en el 2004 empezamos a llamar gente, bueno, y de tarde en la radio tenía el programa Juan Gerol. Estaba repitiendo las notas, un par de notas que habíamos a Uberfield y otro más que habíamos hecho por la mañana. Y entonces las pasó al aire, que era interesante, qué sé yo, y estaba escuchando una mujer, dijo llamarse Elena, que no era, y dio el testimonio, y dice, era el lugar perfecto para hacerlo, porque nosotros no hablamos con nadie por un montón de razones, y por la cercanía con los grandes centros de Buenos Aires, y por las características geográficas. Los bañados, humedales, camalotes, es decir, ahí lanzaban en los cursos de agua, ríos y arroyos, y también en zonas impenetrables que el delta tiene. Y bueno, un día desgrabando, años después, llegó un momento que digo, ¿qué hago? Entonces, ya hay un volumen de cosas como para pensar que fue algo que ocurrió, no fue uno o dos hechos. Y entonces empecé a grabar la nota, armando en mi cabeza también, tomando dimensión primero yo de lo que había pasado para luego contarlo. Y así fue que encuentro que Elena dice, era el lugar perfecto para hacerlo. Y ahí digo, me saltó el título del trabajo del libro, que tomó formato libro. Después hice un documental para radio también, que está en YouTube. Ahora están haciendo un documental unos amigos de Concordia, documental de video, digamos, claro. Han tomado el trabajo de conversar con testigos, conmigo, con la fiscal Josefina Minata, que no sé si nos damos cuenta, es una patriota de ahora que tenemos nosotros. Tenemos que valorarla porque no es habitual que alguien tome una fiscalía federal con ese compromiso por esas causas difíciles, ¿no? Yo la hice la secundaria en Gualeguaychú en la dictadura, y si bien hubo dos apariciones de gente hecha acá, digamos, en Gualeguaychú. Después había gente que se llevaban presa, cosas que uno veía cuando iba a la escuela, pero el Círculo Rojo y la clase media de Gualeguaychú se sentía cómoda con la dictadura. Había una admiración por los milicos que venían de jefe de prefectura, regimiento. Yo era compañero iba a la escuela donde iban todos los hijos, las hijas mujeres, eran unas reinas, pero no de la belleza, reina de guarda que viene la hija de jefe de prefectura, es increíble. ¿De qué años me hablas vos? Eso y 80, 79, 80, claro. 81. Era la mimada del pueblo, claro. No entiendo la Argentina de hoy en muchos aspectos, pero muchísimo menos en la Argentina, el día en que se conmemoraban los 40 años de la democracia, le haya impuesto la banda presidencial a un tipo de las características de Milei, o que estemos hablando ahora, a 50 años del golpe de este tiempo en la Argentina, de este nivel de retroceso cultural, que no es de Argentina, que es del mundo. Pero bueno, me interesa conocer cómo vos lo vivís, cómo vos lo sentís también en esto, habiendo transcurrido y habiéndole dejado parte de tu vida como lo estás haciendo esta temática, ¿no? Creo que las dictaduras dejan democracias minadas, y fue el caso. Acá tuvimos jueces que siguieron, por ejemplo, los primeros años de democracia, el juez de instrucción, único juzgado de instrucción de Gualeguaychú que había, el doctor Toller, Celestino Toller, hombre del ala más conservadora de la iglesia, que fue el juez de instrucción en dictadura, que amenazaba a madres de Plaza de Mayo para que dejaran de buscar a los hijos porque podían correr riesgo, les decía. Y ese hombre fue el juez primero, o sea, él siguió. Acá no llegó Alfonsín y cambió todo. De hecho, Alfonsín tuvo los primeros años intentos raros, no sé si de golpe de Estado o qué, pero de marcarle la cancha. ¿Te acordás? Tremendo. Y con todos sus errores uno reivindica ahora el valor de lo que hizo. Nadie hizo autocrítica. De los 70 prácticamente balsa por un momento del ejército, pero ya en los 90. Esas sociedades que se sintieron cómodas. Y bueno, después los grandes medios, Clarín y Nación, que fueron socios de Videla y Macera en papel prensa, que le robaron a una familia. Y aparte, no sé cómo decir, la flojera en general de la dirigencia política que hemos tenido en el país y en la provincia. La alta dependencia económica del país que nadie quiso nunca marcar o tratar de romper en serio. Todas las cosas sumadas hicieron esta democracia pobre, donde la gente se confunde, no duda. Yo he visto, hay encuestas estos días, el 70% de los argentinos sigue rechazando la dictadura. Fíjate que Macri y después Milei han probado. Este tema no se toca, ¿viste? Para la mayoría. No Sí, se sabe. de hecho hicieron, cuando vos decís, hicieron el intento del 2x1 y toda esa historia también, ¿no? Por eso, sí. Y si hubiera sido por Milei y Villarruel es que tiene interés
es particular porque además es la abogada defensora histórica de los represores. Esto es lo que hay, como lo que se dice, y esta democracia es la que hay, y también hasta qué punto uno puede, si cabe la palabra, culpar a los pueblos, que si no, la democracia no ha dado respuestas. No, claro. Claro, y el peronismo, si la gente no votó más el peronismo, acá en Barrio Polo Nuevo, que era el del frigorífico peronista, y bueno, y empezó a ganar Macri, yo digo, la gente de barrio le da la espalda al peronismo, o al revés, es que el peronismo se volvió de 4 tipos de escritorio, y dejó de ser de masa. Entonces la gente vota lo que... Por ahí lo que le propone estabilidad económica, Milei, y algunos anuncios que la mayoría no ha hecho, de enfrentar la casta y demás, ¿no? Entonces se votan estas cosas, pero tampoco hay nada tan convincente por ahí del otro lado, ¿no? Esto es lo que ha pasado lamentablemente. Lo que le preguntábamos también, Fabián, porque no es sencillo. Primero hay que poner plata para esto. No es que alguien te va a venir a decir, che, ¿querés que te financie la investigación de los vuelos de la muerte? Y después hay que animarse a recorrer los lugares, encontrar los testimonios y puestos en el lugar. Me imagino que puesto en Paranacito no sería tan fácil también ir a contar la historia y sacar a alguna gente, poder establecido finalmente allí también, de su zona de confort. Cuando yo voy a presentar el libro por primera vez a Paranacito, en una escuela, el intendente Eduardo César Melchiori, compañero peronista también, hace a la misma hora en una escuela de al lado la entrega de subsidio para las carrozas estudiantiles, carrozas náuticas de Paranacito, y trata de vaciarme la convocatoria. Porque además, el suegro de Melchiori, él es casado con Toller, el suegro, volvemos a la historia, era el juez de la dictadura en Gualeguaychú. Con algunos policías hablaron, pocos, te tiraron, viste cuando vos notás que te dan un hilo de todo lo que saben. Otro policía más veterano me decía que él sufrió mucho aquellos tiempos porque dice, nosotros, dice, la verdad nos tocaba juntar los cuerpos y no teníamos nada que ver, estábamos acá en medio de la nada, nos tiraban los cuerpos que nos hiciéramos cargo, fue una época horrible, dice, la verdad, y con ningún beneficio, porque si pensaban que nosotros, me dio un policía acá de Entre Ríos, obteníamos algún beneficio con la dictadura, para nada, venían de Buenos Aires a llevarte por arriba, lo sufrió, es creíble me pareció el relato de la otra parte, digamos, de lo que le tocaba, porque acá las dos fuerzas presentes en Paranacito son Policía de Entre Ríos, que dependía del Ejército, y Prefectura, con mucha presencia por las características de la zona, y donde además encontré, no puedo decir complicidad, sino una convivencia lógica de la gente con Prefectura, y por tanto, gente que no quería contarte porque estaban hablando del rol que habían cumplido. Ahí vos tenés un hijo con un problema, una enfermedad, y te lo tienen que cruzar en lancha y te salva Prefectura. Hay que pintar la escuela y están los muchachos de prefectura. O sea, eso se dio particularmente ahí en Paranacito, más que con la policía, con la prefectura. Que ellos cumplieron un rol, lo que hicieron o no, tampoco no sé qué opción tenían, pero bueno, de garantizar la desaparición, porque los vuelos venían, lanzaban, ellos juntaban los cuerpos, los restos, a uno lo dejaban ir, a otro los enterraban como en el cementerio. Dicen que otros lo enterraban en campos de la zona, que en ese tiempo por eso moría un familiar y lo enterraban en las casas, costumbre de antes. Muy difícil la búsqueda ahí en Paranacito, cuando además el propio Melchiori, cuando intendente, no voy a decir que rompió documentación porque no lo podría probar, pero sí que tuvo poco celo en el cuidado, seguro. Y de facilitarte nada. No. Sí, nosotros mirá, fuimos antes, unos años antes con el doctor García Jurado, antes de que saltara el tema de los vuelos, buscando al empresario Rodolfo Clatterbach, los restos que podían estar ahí en Paranacito. Y fue García Jurado y cuando entra era intendente Melchiori y abrió los brazos y le dice, doctor, usted me quiere cagar la carrera. ¿Cómo? Le digo, y sí, dice, aparece un muerto así, dice, a mí me arruina la carrera política, y parece. O sea, era la preocupación de Melchiori. O sea, es todo lo que encontramos, aparte del paso de los años, más las características, por ejemplo, para cuando sumar restos, son tierras muy húmedas, el cementerio se ha inundado, uno de los pocos cementerios que se inunda, más toda la documentación que no está, cuadernos que han desaparecido, todo en contra, y nos salva la historia, el relato de la gente para coincidir con la conclusión que ha sacado la fiscal. Pudo probarse, incluso el doctor Ceró no tenía un compromiso especial con ese tema, era un neutral, un tipo distante en muchos aspectos, Ceró. Y en este tema yo declaré por Zoom, porque era la pandemia cuando me convocó, era de contar todo esto, lo del libro. Se quedó asombrado y cuando fue empezó a conversar con la gente, acompañó a la fiscal, se metió en el tema, digamos, acompañó, cumplió bien su rol de magistrado. Yo se lo reconozco mucho porque su objetividad y su sensibilidad, si siquiera lo llevó a acompañar esta búsqueda, que era muy difícil. Cuando el tipo estuvo convencido, claro, de que se estaba hablando de algo
digamos. Sí, sí. Se tuvo que convencer primero. Me terminé siendo casi amigo de Marco Somigliana, del equipo de antropología forense, el tipo que más sabe de búsqueda de desaparecidos en Argentina, antropólogo. Yo iba a Buenos Aires a contar lo que estaba armando, hasta teníamos distintos puntos de vista, a veces sobre lo bueno, qué sé yo. Y al lado de ahí, él trabajaba al lado de la Procuración General de la Nación. Entonces me presentaron ahí y una abogada, y ahí me dice, tenés que hacer la denuncia con el libro nomás, el libro es tu denuncia, me dice, y llenaron una planilla, y sí, le digo, vamos a que se investigue judicialmente, y así fue que llegó al juzgado federal, y unos años después empezó a moverse la causa. Y de los tres pilares de memoria, verdad y justicia, estamos contribuyendo a la memoria y la justicia. Creo que cada uno fue cumpliendo su rol, para ellos del periodismo, ellos de la justicia. La gente, como buenos ciudadanos, los que se animaron a hablar, no es solamente pagar impuestos, ser buen ciudadano, sino te toca una oportunidad así, aunque sea anónimo o no. Bueno, y así se fueron dando las cosas, y bueno, quedó confirmado el hecho histórico de que nuestro delta entrerriano, en una provincia donde se decía que no había pasado nada, fue utilizado para la desaparición de, yo creo, con prudencia, centenares de personas mediante los vuelos de la muerte, uno de los lugares elegidos, y que el hecho histórico existió, y ahora hay avances tecnológicos, científicos, que no había al comienzo. Todo esto, por ejemplo, se identificaba con dentadura a los principios, hasta el 2000. El ADN empieza, fíjate, el primer ADN famoso que uno, el de Chabrán, ¿te acordás? Claro. En el año 98. Claro. Yo el otro día le preguntaba a la doctora Minata hasta dónde pensás llegar, le digo, porque hasta dónde crees que se podrá llegar. ¿Podrás endilgarle la conducta, digamos, el reproche penal a alguien concretamente? ¿O será al menos, que no es poco, que se pueda en algún día hacer un juicio por la verdad, como el